Oigan, ¿quién creen que está con nosotros? Y nos sentimos muy honrados por eso. Está el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Azul. Jorge Armando, muchas gracias. Que no requieres presentación, no vamos a leer tu currículum porque no terminamos, ¿verdad? Ya nada más con decir 451. 51 conferencias vespertinas. Conferencias vespertinas. Bueno, ayer Jorge Armando decía una frase, porque luego es poeta, de que recordar es vivir. Entonces, estábamos recordando y ahora lo estábamos viendo hasta despeinado, flaco. Exacto, más joven. Se veía, doctor. Pero fue un momento de la vida nacional muy intenso. Sí. Desde luego, desde la administración pública en lo que tiene que ver con la salud, sin duda lo fue, una enorme responsabilidad en una cosa en donde nos estamos enfrentando en tiempo real a algo inédito. También para ustedes fue así. Sí. Yo quisiera plantear, porque ese es un poco el papel que jugamos en este espacio, en este programa, reflexionar y preguntarnos sobre cuál es la importancia que tiene que se cumpla el derecho a la información. Y es una cosa contra la que ustedes estuvieron, o más bien con la que ustedes estuvieron luchando a contracorriente. Es cierto. Doctor, ¿cómo se vivió desde adentro en esta circunstancia de ese gran reto que se fue descubriendo, que se tuvo que ir resolviendo sobre la marcha, tener que estar justamente a contracorriente de todo un universo mediático y de información que prácticamente iba en contra de la política pública? ¿Cómo no? Muchas gracias por ponerlo de manifiesto. Efectivamente, la pandemia del COVID-19 ha sido la peor pandemia que se ha vivido en 100 años. El único antecedente más o menos comparable fue la influenza en 1918 a 1921. Vivir un fenómeno como este requiere necesariamente establecer un vínculo con la población para que el pueblo pueda tener los elementos de información, los elementos de juicio que le permitan tomar decisiones. Pero además, estas decisiones tienen que ser no solamente en lo individual, familiar, sino tiene que ser colectivamente lograr grandes cambios inmediatos de conducta, por ejemplo el confinamiento, que son situaciones urgentes para poder proteger al conjunto de la población. Por lo tanto, la comunicación de riesgos es una materia técnica bien definida como las funciones, en parte de las funciones de salud pública. Requiere un ejercicio riguroso, continuo y de enorme sensibilidad hacia las necesidades de la población. Ahora, ¿cuál es la contraparte que vivimos? Lo vivió buena parte, si no es que todos los gobiernos del mundo, y se ha vivido en otras pandemias. Pero en el caso mexicano es por demás destacable que tenemos un predominio de la prensa corporativa. Como lo ha dicho el propio presidente, la enorme mayoría de los medios de comunicación, en radio, televisión, prensa escrita, redes sociales incluso, están al servicio de pequeños grupos, pequeños numéricamente, pero muy poderosos económicamente, grupos corporativos que están siendo ahora, se sienten víctimas de un proceso de transformación que vive el país. ¿Por qué razón? Porque se quitan privilegios, se le quitan espacios a la corrupción donde antes vivían y nadaban estos grupos corporativos. Entonces volcaron todo su aparato de propaganda, porque más que aparato de información, es un aparato de propaganda ideológica, política, de sus intereses, a enfrentar al gobierno que justamente les está cortando privilegios. Y encontraron la ocasión en un momento de crisis social que producen las epidemias, donde se sabe las poblaciones son vulnerables, son víctimas del pánico, naturalmente, por la adversidad que representa una pandemia, por la incertidumbre que representa una pandemia. Entonces ahí vimos los medios corporativos, los diarios, el Reforma, el Universal, Milenio, no se diga, Crónica. Puso un acento ahí interesante. Sí, porque algunos son, como dice el presidente también, algunos son francamente conservadores y además francamente propagandistas de lo suyo. Hay otros como Milenio, por eso lo destaco, que son sumamente hipócritas.
porque tienen esta doble figura de que son un poco promotores de las causas nobles y del progresismo, pero en realidad están al servicio de aparatos corporativos, de la industria farmacéutica, de la industria de seguros, de la industria de telecomunicaciones y otras múltiples empresas que tiene la gente que es dueña del Grupo Milenio, igual que de Reforma, igual que del Universal, ¿no? Ustedes, doctor, identificaron claramente los grupos de interés que querían llevarlos al terreno de los negocios, a lucrar con la pandemia. Y tú fuiste la cara, fuiste el rostro, el que muchas veces algunos reporteros llegaban con el ánimo de golpear, pero para tratar de sacar raja, tratar de sacar negocios, una agenda muy clara. Y bueno, pues, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue este proceso? Primero para que no flaquearas, porque pareciera de pronto que sí eran demasiados los golpes, ¿no? Sí, y es que se juntaron justamente los grupos de interés. Algunos ya estaban agrupados, otros se agruparon al momento, en múltiples agendas en donde el gobierno de la Cuarta Transformación les ha ido poniendo límites. Quiero expresar 2 o 3 de ellos para que quede muy claro a la audiencia. Primero fue justamente eso de que cerramos las opciones de hacer negocios turbios, negocios oportunistas con la propia pandemia. Cubrebocas. Pruebas masivas, o sea, termocámaras, equipos de protección personal. Vacunas, aunque sea para otra cosa, funcionan para el COVID también. Porque unas vacunas sí, otras no, porque además, un grupo antes y otro no. Se veían a ti como el que podía autorizar, ¿no? Esas compras, ¿no? Justamente. Doctor, autorízalas. Justamente. ¿No? Muy tempranamente en la epidemia, en febrero, concretamente febrero de 2020, en las reuniones del Gabinete de Seguridad, tuve la oportunidad de plantearle directamente al presidente. Yo viví como funcionario técnico la pandemia de influenza H1N1 en el sexenio de Felipe Calderón. Y pude ver desfilar a funcionarios del más alto nivel, secretarios de Estado y secretarias de Estado, la asesora del presidente y muchos otros, junto con grupos corporativos, vendiendo productos y servicios. Equipos de protección personal, pruebas, alcohol gel en toneladas, miles de toneladas, plataformas informáticas, toda clase de cosas. Entonces, muy tempranamente le dije al presidente eso. Como usted sabe, yo ya viví esta pandemia de influenza en el 2009. Le puedo asegurar que va a haber un popurrí de personas, grupos, vendiendo todos estos productos. Entonces, quedamos en alerta todo el gobierno de que esto no era aceptable. Le agradezco tanto al presidente en todo momento la congruencia, la coherencia que le ha seguido toda la vida, porque él ha dicho, lo ha dicho públicamente, pero lo decía también como instrucción interna, la conducción científica de la epidemia está a cargo de estas personas, que no vengan grupos oportunistas, ¿no? Sí. Ahora, ese fue el tema de negocios, donde se sintieron muy ofendidos. Oye, que el presidente dijo, querían pollo, recuerdo esa frase, al referirse a tu trabajo, dijo, querían pollo y le salió gallo, López-Gatell. Bueno, yo solo hice lo que está en mi conciencia, en mi responsabilidad, en mi compromiso con la transformación y con, como lo he dicho siempre, no de ahorita, lo he dicho toda mi vida, defender, promover y proteger el interés público, no el privado, no los negocios oportunistas. Ahora déjenme subrayar otro ámbito en el que también se unieron los grupos corporativos corruptos. Empezamos con las distintas políticas de salud pública, por ejemplo, hacia proteger de las enfermedades crónicas. Entonces, al inicio del sexenio pusimos el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos. Entonces, la industria alimentaria, la industria refresquera, Coca-Cola, FEMSA, todos estos grupos corporativos empezaron a atacarnos también por eso. Luego nos seguimos con otros elementos de la política pública que tienen que ver con la regulación sanitaria. Me adscribieron a COFEPRIS durante la pandemia, desde agosto del 2021, y empezamos con la llegada del doctor Sbarch en un profundo proceso de limpieza que fue quitando estos espacios discrecionales, estos espacios de negocios turbios a la industria farmacéutica nacional e internacional. Y ya veníamos trabajando también en su momento con la maestra Raquel Buenrostro, que era la oficial mayor de Hacienda, en las compras consolidadas y en romper los monopolios de estas empresas distribuidoras, Maipo, Ralca, todas estas que estaban a cargo de un negocio de 100,000 millones de pesos anuales. Dicho sea de paso, muchos de los medios corporativos pertenecen o a los grupos de la industria alimentaria, Reforma, por ejemplo, donde FEMSA, Coca-Cola tiene un papel importantísimo,
O a la industria farmacéutica, donde Grupo Imagen, que hace Excelsior y que hace toda la barra de Grupo Imagen, o Milenio, están ligados con la industria farmacéutica y de equipos de atención médica. Entonces, ahí es donde también... ¿Latinos también lo tienen identificado? Latinos. Latinos ha hecho una... Digo, para que salga también aquí lo que es, Latinos, doctor, venga. donde sale este propagandista de la ultraderecha, ¿cómo se llama? Loret de Mola. Y no dejemos atrás a Broso, ¿no? Bueno, y Broso, que es la figura cómica de lo patético que es el conservadurismo. Esta gente está al servicio de sus dueños, que son estos empresarios corruptos que vivieron de expoliar la riqueza pública durante 40 años, ¿no? Pero entonces estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando también de un modelo donde funcionarios de gobierno habían tenido también una participación en todo esto. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio de imaginación sobre qué hubiera significado para la población que usted hubiera tenido que operar bajo las condiciones en las que operó cuando se enfrentó la influenza. Es diametral la comparación, son 180 grados. Cuando tuvimos la influenza en el año 2009 y se prolongó prácticamente hasta el 2011, aunque fue una epidemia de menor intensidad comparada con el COVID, tanto a nivel nacional como global, lo que vivimos fue un ambiente muy adverso. Me refiero a quienes lo vivimos, el personal técnico especializado en salud pública. Yo siempre he declarado, y lo sigo declarando, que el entonces secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, me merece respeto, porque él puso un cortafuegos, él siendo un funcionario político del PAN, del gobierno de Felipe Calderón, protegió a su comunidad técnica, al subsecretario de entonces, al director de epidemiología que era yo, la directora del INDRE, los que estábamos trabajando técnicamente en enfrentar la pandemia de influenza. Y lo que veíamos era un continuo embate por parte de los Pinos, es decir, por parte del entonces presidente Felipe Calderón, todo su grupo de asesores y asesoras, su líder de asesores y asesoras, que sabíamos estaban ligados a negocios turbios, negocios que tenían que ver con el abastecimiento de insumos para la salud, de la construcción de instalaciones de salud, con telecomunicaciones, con plataformas electrónicas, y que continuamente llegaban tengo instrucciones del presidente Calderón para que me des acceso a esto, o me compres o decidas. Las pruebas rápidas, por ejemplo, las famosas pruebas, por eso lo tenía yo tan claro en la pandemia de COVID, fue motivo de decisiones cupulares en Los Pinos en 2009. Un cónclave de empresarios que estaban ligados a ello se dieron cuenta del potencial económico que tenían las pruebas de laboratorio, tanto pruebas rápidas como pruebas hechas en los laboratorios privados. Y entonces lo que querían imponernos que compráramos esas pruebas. Y había una discusión técnica a nivel de la OMS, a nivel de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde participábamos nosotros, y había una reflexión clarísima de que eso representaba un riesgo para el manejo de la epidemia, porque las pruebas rápidas eran muy imperfectas, como lo fueron prácticamente todos los primeros 2 años del COVID, y podían llevar a decisiones incorrectas, un falso positivo, un falso negativo, que dañaran la salud o mataran a una persona. Y eso lo volvimos a ver en COVID, pero no en el gobierno federal. Ahí tuvimos el apoyo del presidente, que siempre respaldó decisiones técnicas, decisiones científicas, en contra de todo ese oportunismo. Pero lo que sí vimos fue gobernadores de varios estados gobernados por la oposición, políticos locales, y desde luego grupos empresariales, aquí lo estuvieron vendiendo. También alcaldes. Sí. Toda esa parafernalia, los famosos túneles sanitizantes, las fumigaciones de edificios, toda esa parafernalia no tiene un sustento científico. Lo que sí tiene es un enorme rédito económico para los negocios. Y para el país era endeudar al país, y por eso el presidente López Obrador dijo: no le vamos a entrar a todo esto. Así es. En el caso de Felipe Calderón, él dijo que estaríamos vacunados para 2155, o sea, burlándose de que el gobierno no puede, ¿no? Sí. Eso por un lado, esa narrativa. Y luego por la otra, exsecretarios de salud diciendo: nosotros con una mano en la cintura en 8 semanas resolvíamos este asunto. Eso ¿Qué te parece? ¿Qué le responderías a Felipe Calderón, que decía que no íbamos a poder como país resolver el tema de la vacunación? ¿Y qué les dirías a estos exsecretarios irresponsables que además dejaron
pues un sistema de salud raquítico. Claro, son muy mentirosos, siempre han sido muy mentirosos y lo que se ve ahora es esa mentira exacerbada con la desesperación que tienen por tener la derrota moral, además de la política, la derrota moral. El pueblo de México sabe que estuvieron estafando, estuvieron usurpando tanto el poder político mismo, obviamente con el fraude electoral de 2006, como el dinero público, las instituciones y buena parte del espacio de comunicación, porque precisamente tienen a los medios corporativos. Pero hoy nadie les cree. Esa pantomima que hicieron de presentar un libro y decir que en 8 semanas se acabaría la pandemia, pues era impresionante. Yo por eso les dije, la verdad. Chertorivsky creo que es economista, ¿no? Chertorivsky es economista, ahora habla como experto en salud, no me queda muy claro con qué bases. Es experto de todo. Bueno, es experto en todo. Ucrania, ¿no? También habla de todo. Sí, también. sí. Fueron a tomarse la foto diciendo vamos a resolver la guerra, ¿no? Exacto. En Ucrania. Entonces, esta farsa, esta pantomima, los va hundiendo cada vez más. Por eso no hay que preocuparse demasiado. Como dice el presidente, ahí la llevan, ¿no? Y lo que sí es que contaminaron la narrativa pública, la información. Esa es la famosa infodemia, ese acto deliberado de distorsionar la información o de sabotear a quien brinda información técnica para el manejo de la epidemia, ¿no? A eso iba un poco yo. Se ganó finalmente esta batalla, ya en retrospectiva, después de estos 3 años, se ganó esa batalla de desinformación cuando hubo una apuesta además de que toda esta administración de la pandemia y su comunicación se diera en un marco democrático, en donde no se prohibió que hubiera canales que mintieran, espacios que mintieran. Eso no, en otros países sí sucedió, tampoco se metió a la gente a fuerza a su casa, o sea, no se obligó a nada y se apostó por la alfabetización de la población, en donde todos estábamos aprendiendo en tiempo real, lo cual, nada más quiero hacer este paréntesis para agradecerle, porque esas 451 conferencias significaron eso para la población, pero se dio en el marco de este universo mucho más amplio, con mucha desinformación. Se ganó esa batalla. Nosotros estamos obligados con la verdad. La verdad no tiene ningún espacio para ser negociada, ¿no? Entonces, comunicar verazmente las cosas que van ocurriendo, como lo dijimos muchas veces y lo seguiremos diciendo. Cuando vamos bien en algo, hay que decirlo. Cuando vamos mal en algo, o cuando hay un reto, o cuando hay una adversidad, hay que decirlo. Porque lo importante es que si uno comunica consistentemente con veracidad, la población se da cuenta de dónde está el curso de la realidad. Todos estos grupos corporativos que tienen su enorme caja de propaganda en los medios corporativos, lo que fueron es aislándose, son una burbujita de la oligarquía nacional, quizá llenen el Zócalo como lo llenaron el domingo antepasado, pero nada más, nada más. Esa oligarquía vive en su propio mundo. Si se dan cuenta, a lo largo de la pandemia y todavía hasta la fecha, se agarraron 4 o 5 clichés, 4 o 5 fórmulas para empezar a mentir. No se recomendó el uso del cubrebocas, falso, ahí están las recomendaciones. No se hicieron pruebas masivas, claro que no, porque era un negocio turbio que querían imponer. ¿Deberían poner a la gente forzadamente en cuarentena? No. Nosotros tenemos un principio técnicamente fundado, científico, de que las medidas de prevención en salud pública no se pueden o no se deben imponer. Las personas deben actuar por convicción, persuadidas con información veraz. Y así lo hizo el pueblo de México. Es enormemente satisfactorio ver un pueblo responsable, solidario, atento, que el uso del cubrebocas en México, debajo de 4 o 5 países asiáticos que son famosos por su apego al cubrebocas, el que sigue es México, muy por encima de los países europeos, de Estados Unidos, y no se diga de países en América Latina. Jamás, por convicción, jamás impusimos esas medidas. Ni el confinamiento, ni el uso de cubrebocas, ninguna de esas cosas. Y ahí es donde decimos, converge la ciencia de la salud pública con una visión política libertaria, social, de justicia, que tiene el presidente López Obrador y con la que estamos muy comprometidos todo el gabinete. Están tratando de separar lo público de lo privado. Sin embargo, este proceso ha sido complejo, espinoso. Sí. Recientemente vimos que en la COFEPRIS hubo una acción incluso de la Armada de México porque había funcionarios que estaban pasando información a las farmacéuticas. Es decir, es un proceso inacabado. Así es. En el caso de la vacunación, ¿fue un acierto haberla dejado en manos del Estado mexicano y que no se pusiera
a manos del libre mercado, Así entre es. comillas, porque uno no quiere pensar cuánto habría costado una vacuna que le pusiera a un particular, ¿no? A Claro, uno. ahí va mi Totalmente. pregunta de qué hubiera sido, qué hubiera Totalmente. pasado ahí, Estamos por convencidos que fue una de las acciones más relevantes. El mantener en las manos públicas, en la protección del interés público, la vacunación. La vacuna es un bien público, aunque uno tenga que comprarla en manos privadas, porque desafortunadamente también en el mundo hay concentración de la riqueza y hay acaparamiento, y la enorme mayoría de las vacunas estuvieron en muy pocos países adinerados, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, mientras que todo el continente africano y vastas regiones de Asia y la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no tenían acceso a las vacunas. Entonces, teníamos que defender el interés público también, manteniendo un control de justicia social para el uso de las vacunas. El plan técnico que formulamos, y nuevamente vuelve a entrar en convergencia la ciencia y la técnica con una visión social de la política, del gobierno, definimos los grupos de edad como factor de riesgo. Eso la ciencia lo dejó en claro. Definimos también la vulnerabilidad social y entonces fuimos priorizando para que ningún rincón del país, por apartado, marginado, remoto que fuera, se quedara sin vacuna. Y ahí es donde empezamos a ver la histeria también de los grupos, no solamente de corporativos, sino ideológicamente conservadores. ¿Por qué no me llega a mí la vacuna si yo estoy viviendo en las lomas? Señor, porque hay campesinos en la Sierra Norte de Puebla que tienen un riesgo que es 15 o 40 veces mayor que el suyo. Por eso no le llega la vacuna. ¿Recuerdas que Darío Celis dijo que el presidente se había vacunado en privado con la vacuna china? Es un eso no mentiroso. sucedió, doctor. Por supuesto que no ocurrió. Y por eso al presidente le dio COVID con ciertas dificultades. A mí mismo, 2 semanas después de que enfermó el presidente, a mí me dio COVID. Yo estuve hospitalizado 6 días porque yo no me había vacunado. Obviamente los funcionarios no nos vacunamos. La esposa del presidente no se vacunó. Hasta que le tocó, por edad, o al presidente por edad y por su condición de riesgo, por un par de enfermedades que padece. Ahora déjenme subrayar, es tan perversa la visión egoísta del conservadurismo que entonces acudieron a la rama judicial. Esto lo digo a propósito de la exhibición que hoy está haciendo el presidente de los enormes vicios del sector del Poder Judicial. Los amparos. Tuvimos más de 50,000 amparos. Y esos 50,000 amparos representan el egoísmo, el individualismo, la falta de conciencia colectiva que tienen estos grupos de interés. Auspiciados por los partidos políticos de oposición, en particular el PAN, auspiciados por despachos de abogados para quien además les resultaba un lucro directo, porque cobran obviamente por esto. Y entonces en esos amparos, cuando estábamos vacunando en la etapa de personas de 70 años y más, querían que vacunáramos a un muchacho sano, bien comido, que vive en la Ciudad de México y que tenía 16 años. ¿Cuál es la lógica de eso? Oye, además te denunciaron ante la FGR, si mal no recuerdo. Tengo 10 denuncias penales, 10. Ahorita ya solo penales. Penales. Ahorita ya solo 6. 4 ya se les cayeron por obvia resolución, pero por procedimientos que se analizaron, pero donde los alegatos son que no recomendé el uso del cubrebocas y entonces yo maté a todas las personas que murieron de COVID, o que no hice las pruebas masivas, etcétera. O sea, viven en otro mundo, viven en una fantasía. La burbuja les llamaba yo en las conferencias. Se nos pasó factura como sociedad y Sí. sobre todo del régimen neoliberal, porque teníamos un sistema de salud raquítico, o sea, no había hospitales, no había camas, no había posibilidad de atender a los enfermos. Correcto. No teníamos la posibilidad de generar una vacuna. Es correcto. Y además el tema de la obesidad, todo esto. Nos pasaron la factura. Nos pasaron completamente la factura y creo que eso es muy importante que siempre nos quede en la memoria, en la conciencia. Nos pasaron la factura en 3 elementos estructurales mayores. La desigualdad social, que se agravó con el neoliberalismo. 6 de cada 10 personas en México viven sin tener las condiciones básicas de vida, incluyendo alimentación y muchas otras cosas. Segundo, el estado de salud de la población precario por un modelo alimentario, agroalimentario, que está orientado por el capitalismo, la concentración del ingreso y el neoliberalismo, y es la comida chatarra. La gente come mal no porque quiera comer mal, sino porque la comida que está disponible es comida y bebida chatarra. Y tercero, un sistema de salud totalmente desmantelado
porque a partir de los años 80, concretamente el 83, se dedicaron a desmantelar todo lo público en salud para abrir negocios oportunistas que obviamente no resolvieron las condiciones de salud de la población. Entonces, esta es una fractura profunda. Y además hay una fractura directa en el sentido de que durante la pandemia, este sabotaje infodémico que se hizo a la información también retrasó atenciones, desvió la atención de algunas personas hacia otro tipo de medidas alternativas de control. Bueno, recuerden cuando uno de los empresarios grandes de México, que tiene un adeudo con el fisco de más de 4,000 millones y que es dueño de una de las grandes televisoras, mandó a que no se atendieran las instrucciones del gobierno respecto a las medidas de control, incluyendo la sana distancia. Es un acto irresponsable. Ellos han usado el epíteto de criminal. Que hagan un juicio en su conciencia. ¿Cuántas vidas se perdieron por estos actos de sabotaje a las medidas de enfrentamiento de la pandemia? Una importante reflexión con la que nos vamos a quedar, sin duda, en todo este, digamos, entramado, la responsabilidad que tuvieron los medios de comunicación, pero a la vez decir que todo este proceso finalmente puso al descubierto de una manera muy evidente cómo funciona todo este modelo. Y creo que si hoy hay alfabetización, no solamente sobre el COVID, sino también sobre estos mecanismos que hay detrás de estos fenómenos que vimos, como el de la desinformación en el caso de la pandemia. Doctor Gatell, nos están así taladrando con que ya nos tenemos que ir porque hay una falta de programación y nos van a odiar aquí, pero muchísimas gracias por haber Al contrario, mil gracias. Muchas gracias. Vuelta aquí con nosotros, platicado, y esperemos que podamos hacerlo pronto, de nuevo. Siempre que sea necesario, con mucho gusto. Gozamos de esta conversación. Sí, gracias. Y por cierto, ¿ya viene Patria, la vacuna mexicana? Ya está próxima a salir, ya está próxima a salir. Bueno, pues y aquí estaremos informando, desde luego. Doctor Gatell, muchísimas gracias. Gracias.